Bienvenidos a todos y a todas los que nos estén siguiendo. Espero que a partir de la, de la charla que tengamos hoy día, de la conversación que podamos tener hoy día, yo también pueda llevarme algunos materiales de trabajo en función de la acción que llevamos adelante en el marco del trabajo institucional. Contarles mínimamente, vamos a empezar contándoles mínimamente cuál es la institución de la cual desde donde les estoy hablando, para a partir de allí ver qué es lo que está pasando respecto a intrusismo y malas prácticas y cuáles podrían ser nuestros desafíos. Esta es una charla que no se va a caracterizar por la instancia de elaboración de contenidos de naturaleza académico, sino que tiene que ver con una conversación a partir de las instancias prácticas que se ven en términos de intrusismo y malas prácticas de los psicólogos, dos cuestiones distintas, y qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer desde algunas instituciones compartiéndole la experiencia que tenemos desde la República Argentina. Recién Alejandro les decía que actualmente presido la Federación de Psicólogos de la República Argentina. La Federación de Psicólogos de la República Argentina es una entidad que tiene ya 43 años, ahora en diciembre cumple sus 43 años y que en 43 años de historia ha venido acompañando los procesos sociales de la República Argentina, que son más o menos de conocimiento, y en el marco de los procesos sociales de la República Argentina también los procesos sociales y políticos que se han vivido en toda la región. Es una institución que nace en medio de un proceso militar, de un golpe de Estado en la República Argentina, golpe de Estado que se lleva, que desaparece a su primera presidenta, la licenciada Beatriz Perocio, en el año 78, un año después de que se haya generado la Federación de Psicólogos de la República Argentina. La Federación de Psicólogos de la República Argentina es una entidad que surge posteriormente a que, en función de este golpe de Estado que prohíbe todas las confederaciones, desaparece la Confederación de Psicólogos de la República Argentina y aparece esta nueva entidad. Desde el año 77 hasta nuestra parte hemos tenido una vida institucional que, en el marco de la democracia interna, ha permitido que el ejercicio profesional de los psicólogos tenga un cierto realce en función de haber obtenido, en el marco de la lucha, el reconocimiento de muchos derechos. Para que nosotros tengamos, para que ustedes tengan una idea aproximadamente de lo que estamos hablando, en la República Argentina, las leyes de ejercicio profesional de la psicología son todas del comienzo de la democracia, del retorno de la democracia, de los años 84, 85. Hay algunas leyes anteriores, pero son muy poquitas. Y las leyes de colegiación se han dado en algún marco de la misma manera y en otro marco con algunas demoras. La República Argentina tiene 24 provincias. Y esto es importante comentárselo para ver si logro darme a entender y para que ustedes puedan internalizarlo a partir de aquí. Esas 24 provincias son preexistentes a la nación y en consecuencia cuando se arma la nación argentina hay poderes que se delegan, somos una nación federal, nosotros hay ciertos poderes que se delegan y otros poderes que no. Entre los poderes que no delegan las provincias a la nación está el de la salud, la posibilidad de regular aspectos que tienen que ver con la salud, son aspectos provinciales. Y en ese marco es que la Federación de Psicólogos de la República Argentina nuclea a 20 colegios profesionales, a 20 provincias que tienen colegios profesionales de ley y a 4 provincias que no tienen todavía colegio profesional de ley. Esas provincias son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia, pero que también tiene un impacto, digamos, importante en el resto de los colegas, de los colegas de la República, y las provincias de Formosa, Corrientes y Tierra del Fuego con menor impacto en términos cuantitativos de profesionales. En la República Argentina y en América Latina también tenemos una alta tasa de profesionales psicólogos para con respecto de la población. Esto eh, indudablemente tiene que llevar a formular que nosotros en el marco de lo institucional, sobre todo cuando las instituciones tienen que velar por el cumplimiento de las buenas prácticas y tienen a su cargo el manejo de la matrícula, es decir, nuestros colegios profesionales, a partir de herramientas legales que tienen instituidas, como son los tribunales de ética, velamos por el cumplimiento de las buenas prácticas y tenemos la
potestad de castigar con el retiro de la matrícula a profesionales que no realicen prácticas que sean conformes a ética. Cuando tenemos esta situación con una alta población de psicólogos en la República Argentina, vamos teniendo también mayor cantidad de desafíos para poder instrumentar mejores quehaceres respecto de nuestras prácticas. En la República Argentina aproximadamente somos 160.000 psicólogos y psicólogas, y los datos los últimos datos que nosotros teníamos referenciados del espacio de la agencia de acreditación de los contenidos que tenemos nosotros en la República Argentina, hablan de que hay 120.000, 130.000 chicos y chicas estudiando psicología, lo que va a configurar que nosotros, lo que va a configurar que nosotros a partir de, en unos 10 años, tengamos un incremento de la población psicóloga bastante importante. Entonces, a partir de allí, se analizan cuáles son los desafíos que vamos a tener. Entre los múltiples desafíos que vamos a tener, además de la configuración de las situaciones de naturaleza gremial, porque naturalmente cuando hay mayor cantidad de profesionales en el marco de la sociedad, tenemos que tratar de agudizar el ingenio institucionalmente para que en términos políticos eso no repercute en peores condiciones laborales para nuestros colegas. También tenemos que ir pensando cómo vamos articulando con el resto de las entidades que tienen que ver con el proceso de la formación en la psicología, para que las prácticas de estos colegas cuando lleguen a recibirse sean mucho mejor que si no hubiesen tenido ese tipo de formación. Entonces, al respecto del título, ya más o menos les estoy contando cuál es la característica institucional que tenemos nosotros, desde qué institución les voy a hablar, y cuáles son los desafíos que nosotros entendemos tenemos con respecto de este tipo de instituciones en función de las malas prácticas y del intrusismo. Naturalmente, para nosotros es importante hacer un proceso de reconfiguración histórica a los efectos de que ustedes también puedan tener la mayor cantidad de información tendiente a que puedan entender de lo que estamos conversando. La psicología en la República Argentina tiene desde los años 50 las primeras carreras universitarias. Y tuvo a lo largo de su historia una cantidad de tensiones en función a qué tipo de ejercicio podíamos realizar nosotros y qué ejercicio no podíamos realizar nosotros. En algunos casos con entes del gobierno nacional que actuaban como rectores, y en otros casos como el Ministerio de Salud hace algún tiempo, y en otros casos como el Ministerio de Educación desde hace un tiempo a esta parte. Nosotros en Argentina, en los años 80 salió una resolución respecto de las incumbencias. Las incumbencias son las actividades reservadas al título, es decir, qué puede hacer una profesión y qué no, que salió entonces en el marco de un gobierno de facto, del último gobierno de facto, del último proceso militar que tuvimos en la República Argentina, y que surgió del Ministerio de Salud. Se la conoció esa resolución, es la resolución 1560 del año 1980, como la resolución de los 3 no, es decir, era una resolución que emitía el gobierno donde decía qué no podíamos hacer. Y entre el marco de lo que no podíamos hacer estaba que no nos incumbía la práctica del psicoanálisis, ni la psicoterapia, ni de la prescripción de drogas psicotrópicas. Es decir, los psicólogos y las psicólogas en la República Argentina, en el marco de esta noción, éramos pura y exclusivamente asistentes de la medicina. Naturalmente, esto provocó en un gremio muy movilizado que se pusiese en marcha, a partir de un eslogan muy fuerte, que era hacer legal lo legítimo, la construcción del proceso de adquirir los derechos que nos permitiese hacer psicoterapia. Un derecho central, y en el marco de ese hacer psicoterapia, los procesos de equiparación con respecto de otras profesiones.
Nosotros respecto al intrusismo estamos teniendo, bueno, voy a seguir con esto para después terminar llegando al proceso del intrusismo, porque nos parece que es importante. Esta instancia de definición en el marco de la relación con el Estado, por supuesto, el Estado en la representación del gobierno tiene, de acuerdo a las características que tiene el gobierno, distintas comunicaciones para con respecto de los cuerpos profesionales, para con respecto de las entidades que representan a los profesionales, y fue en función de ese proceso de identidades que se fueron regulando ciertas condiciones y que van cambiando muchas de esas condiciones a partir del esquema de relación que nosotros podamos llegar a tener con, con los gobiernos y la forma, el entendimiento que tienen en el gobierno de la preservación de ciertas cuestiones respecto del interés público que tienen con la sociedad. Nosotros tuvimos posteriormente al proceso este de las resoluciones de las 3 no, que yo les decía, y a partir de que aparecieron las leyes de ejercicio profesional y de colegiación en la República Argentina, que terminaron haciendo legal el proceso de lo legítimo, una carrera de construcción de actividades reservadas al título dado por los distintos gobiernos. Desde el proceso que tuvimos en el año 85, con la primera resolución que fue la 2447 respecto a actividades reservadas al título, en donde nos daban posibilidades importantes en términos de lo que eran nuestras leyes de ejercicio. Les pido un minutito que voy a enchufar una cosita porque me estoy quedando sin batería. Gracias. Entonces, esta resolución que tenía que ver con el año 85 nos permitía, nos daba entidad respecto de distintas cuestiones que tenían que ver con los ámbitos de ejercicio nuestro y, a su vez, en el marco del desarrollo de nuestra profesión respecto de la situación de salud. Posteriormente, al año 85, nosotros tenemos, en el año 94, se promulga una ley que es la ley 24.521 de educación superior. Esta ley de educación superior, que atañe a todo lo que es el tema de terciarios y universitarios, tiene centralmente 2 artículos que son importantes para nosotros en función de nuestro gremio, que son el artículo 42 y el artículo 43. Yo se los voy a leer el artículo 43 porque me parece que es importante y que dice así, que cuando se trata de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, una cantidad de requisitos. Planes de estudios con los mismos contenidos curriculares básicos, ciertos criterios sobre intensidad de formación práctica, y que esto va a ser evaluado a partir de una agencia de evaluación y de acreditación universitaria, tanto para facultades públicas como privadas. En la República Argentina, nosotros tenemos 9 universidades públicas que enseñan psicología, 8 de las cuales son nacionales y una es provincial, y tenemos casi 90 universidades privadas de psicología. Todas estas facultades de psicología, los efectos de tener el plan aprobado por CONEAU, así se llama nuestra agencia de acreditación, tienen que cumplimentar ciertos pasos. ¿Y por qué tienen que cumplimentar ciertos pasos? Porque nosotros, incluso con el trabajo de la federación en el marco del desarrollo con el Estado y la intervención de las facultades, centralmente a partir del agrupamiento de las facultades de gestión pública, las universidades nacionales, se solicitó y se trabajó mucho para incluir a la psicología como una carrera de interés público, porque efectivamente nosotros podemos trabajar e incidimos de modo directo, puede haber riesgo en términos de nuestro trabajo en modo directo sobre salud, seguridad, derechos, bienes y formación
de los sujetos. Y es a partir de allí que nos pusimos a trabajar, se puso a trabajar la psicología en función de cómo también teníamos un proceso de adecuación de cuáles eran las actividades que fuesen reservadas a nosotros. ¿Por qué la actividad reservada a nosotros? Porque la actividad reservada a un título significa que hay un empoderamiento de naturaleza legal por cual otros títulos u otros oficios no pueden realizar esas actividades porque tienen la reserva en función del título que se está obteniendo. Y esto es importante, pero no es importante solamente para nosotros en términos gremiales, sino que es importante para los ciudadanos, que si un ciudadano va a hacerse atender en términos de un padecimiento de salud mental, pueda saber que está interactuando con un profesional que está regulado por el Estado. ¿Ah? Que si ese profesional comete una mala praxis, hay una instancia de regulación de parte del Estado a los efectos de poder defender los derechos que pudiese tener ese usuario o sus familiares. A partir de que nosotros trabajamos, la Federación trabajó en el marco del ingreso de las carreras de psicología en el artículo 43, es decir, para que tengan una estructuración que sea común en el marco de la República Argentina, es decir, que quien estudia en una universidad pública del centro de nuestro país tenga las mismas condiciones tenga similares condiciones en su formación que aquellos que estudian en una universidad en el norte, privada, en el norte de nuestro país, es lo que nos permite poder decir, bueno, estas son las actividades reservadas al título en función de ciertas características. En el marco de esas actividades reservadas al título, nosotros tuvimos la aparición de una resolución, la 343 del 2009, en donde había un trabajo muy fuerte por parte de la Federación y de las universidades del Estado para coincidir respecto de estas definiciones. Posteriormente a la resolución esta, es cierto que nosotros también tuvimos diferentes, los argentinos y las argentinas, tuvimos diferentes procesos políticos. Y en el marco de esos procesos políticos, se iban dando también algunas instancias de conversación o no con los actores políticos para poder redefinir cuestiones que fuesen del conjunto. Nos pasó que en los últimos 4 años, con el último gobierno, hubo una cuestión de discusión sobre cuestiones que tenían que ver con la psicología que no tuvieron en cuenta lo que definíamos los psicólogos, ¿tá? Ni nosotros ni ninguna otra institución. Y si sacó una resolución 1254, confusa en la terminología, las actividades reservadas ya no son tan reservadas, puede aparecer otro título que lo tenga, que creemos nosotros que pone en riesgo a las personas que van a ser usuarias de los dispositivos que nosotros podemos llegar a utilizar. ¿Por qué las pone en riesgo? Porque tienen que ver con la discusión misma de las características del riesgo que pueda llegar a tener el sujeto respecto de las intervenciones que haga con profesionales o con oficios que sean profesionalizados. Entonces salió una resolución, que es la resolución 1254 del 2018, donde achica, no solamente achica en cantidad las actividades reservadas al título, sino que deja de lado algunas actividades entendiendo que ese proceso no tiene que ver con la consideración del riesgo. Nosotros actualmente venimos trabajando desde hace más de un año con 2 instituciones que tienen que ver con el mundo de lo académico. Yo le decía, una es AWAPSI, que es la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, y es donde están los y las decanas de las universidades públicas nacionales, y venimos trabajando también con un proceso en un trabajo con las universidades de gestión privada, a los efectos de que no nos agarren estos procesos donde termina definiendo el Ministerio de Educación alguna temática relacionada al cuerpo profesional sin tener una participación mínima de ese cuerpo profesional. La Federación cree que las actividades que son reservadas al título de psicólogo y licenciado de psicología tienen que ser la de prescribir, realizar y evaluar todo procedimiento psicológico y o aplicar cualquier técnica psicológica de diagnóstica, pronóstico, tratamiento y rehabilitación relativos a salud mental en individuos, familias, grupos, instituciones, comunidades y o poblaciones
en acuerdo con el marco legal. No me gusta leerles, pero a los efectos de poder compartir bien lo que entiende la Federación, deben ser actividades reservadas al título nuestro, es decir, que no puedan haber otros profesionales ni otros trabajadores con oficio profesionalizados que las realicen, ¿sí? La otra es planificar, prescribir y realizar aquellas acciones determinadas en el marco legal del ejercicio profesional de la psicología de cada jurisdicción en las diferentes áreas de ejercicio reconocidas, tanto como en los diferentes ámbitos en los que se lleve a cabo la intervención profesional, en lo que hace a la atención, promoción, prevención y certificación en el campo de la salud, los derechos y la formación de individuos, grupos, instituciones, comunidades y poblaciones. Aplicar técnicas y procedimientos propios de la psicología con el objetivo de asesoramiento, orientación, selección, pericia, en consonancia con lo establecido en el marco legal del ejercicio profesional y las áreas de la psicología reconocidas. Aplicar procedimientos propios de la psicología para prescribir licencias laborales, internaciones y externaciones por motivos psicológicos, desarrollar, validar y aplicar métodos, técnicas e instrumentos de exploración y evaluación psicológica. Una de las cuestiones que es esencial para nosotros es poder discutir respecto de cuántos son los que terminan haciendo cuestiones que tienen que ver con la psicología y que no son psicólogos. Digamos, dos grandes problemas tenemos en función de una cuestión que tiene que ver con prácticas, y una es esa, digamos, el proceso del intrusismo, es decir, todos aquellos o aquellas que hacen cuestiones que son de psicología en el marco sin ser psicólogos, para los cuales nosotros tenemos que desarrollar aún más, mucha mayor cantidad de acciones de naturaleza en términos formativas para la comunidad, pero también en términos de exigencia de naturaleza legal, que impliquen alguna noción de reparar el daño que está haciendo ese sujeto en función de que está utilizando herramientas para las que no está formada, para los que no está formado en función de la salud de la población. Y el otro tema que también es importante son las malas prácticas, que es importante hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro porque nosotros tenemos que velar porque los y las colegas de la República Argentina no cometan las malas prácticas, y porque hacia afuera una mala práctica adquiere la noción de iatrogenia con el consecuente desencadenante de la posibilidad de daño sobre el sujeto o sobre los sujetos sobre los cuales se aplicó esa práctica. Son dos esquemas lo suficientemente importantes que se entrelazan mucho en función de las cuestiones que nosotros venimos conversando y articulando con las distintas instituciones. Entonces les decíamos que, por ejemplo, nosotros venimos charlando mucho con AWAPSI, que es la entidad de los decanos de psicología, en función de estas dos cuestiones. Una cuestión de las actividades reservadas al título. Mientras más actividades reservadas al título tengamos reguladas por ley, es más fácil ver hasta dónde llegan los aspectos del intrusismo, de otras profesiones que terminan haciendo cosas de los psicólogos. Eso nos va a permitir también tener una mejor interacción con respecto de las instancias de educación superior no universitarias que se desarrollan y que tienen que ver con la aparición de coaching, consultores psicológicos y demás, sobre los cuales nosotros estamos trabajando en términos permanentes, continuos, tratando de que se entienda la conceptualización, el entramado, el sostén legal que tiene el ejercicio de ciertas profesiones en la República Argentina. Por supuesto, en esto, la visión que hacemos nosotros, o que intento ofrecerles yo ahora, en este momento, tiene que ver con las características locales, las características que tiene nuestra población, las características que tiene mi república, y que naturalmente pueden ser distintas a las características que pueden llegar a tener en otros países de América Latina. ¿Verdad? Digamos, no es lo mismo la configuración sociocultural que tienen algunos países respecto de otros, y en este marco es que también hay que ir trabajando para que, en la medida de lo posible, entre las distintas entidades, me olvidé de agradecer en primera instancia al Colegio de Psicólogos del Perú, que tuvo la deferencia de realizar esta invitación, pero entre las distintas entidades que velan
por el ejercicio de la psicología y que velamos por el ejercicio de la psicología y de una buena psicología ética y con compromiso social, ir viendo también cuáles son las cualidades que tienen que diferenciarnos a nosotros de los procesos de las malas prácticas. Malas prácticas es cuando hacemos cosas que no son psicológicas en el marco de la psicología, digamos, cuando determinan utilizando algunas cuestiones referidas más a las metafísicas o referidas más a cuestiones parapsicológicas en el marco. Esto se suele observar, ¿sí? Bueno, estas sí tienen que ser correcciones que tienen que ser trabajadas en las cuestiones formativas y en las cuestiones institucionales. Les venía contando que nosotros venimos trabajando con esta entidad, con AWAPSI y UDOAPSI, en función de decir, bueno, estas son las actividades reservadas, pero además de trabajar en función de las actividades reservadas, de aportar de nosotros desde FEPRA algún tipo de algunos tipos de elementos para que les sirva a estas instituciones en función de cómo van definiendo la línea de formación. Nosotros en la República Argentina estamos atravesados por circunstancias históricas y la verdad que tenemos muchos acuerdos con AWAPSI y hemos hablado mucho, por ejemplo, con la licenciada Ana María Almorcilla, que es la presidenta de AWAPSI, en función de tratar de tener más formación con más procesos transversales relacionados con la ética, relacionados con salud mental, relacionados con el paradigma de derechos humanos, que permita que nuestros egresados, nuestros próximos colegas tengan mejor formación que la que hemos tenido nosotros en este ámbito, permitiendo así que las instancias de malas praxis disminuyan considerablemente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos también en el marco de este congreso? Este congreso lleva por título Contribución y proyección de la psicología a partir del COVID-19. La aparición de la pandemia también ha implicado que nosotros también empecemos a hacer tengamos que ir evaluando cuáles son los desafíos nuevos que tenemos a partir de la irrupción de estas cuestiones, no solamente en términos de la práctica, no solamente en términos de la práctica, en cuanto a conceptualización científico-epistemológica, académica, para desarrollar, sino también de la práctica en términos concretos. Y es así que muchas instituciones nos vamos encontrando con otro tema que es también un desafío, que es cómo vamos a hacer para que algo que se venía haciendo anteriormente, que era, por ejemplo, todo el proceso de atención remota, tenga un muy buen desarrollo en términos de lo práctico. Al respecto, nosotros desde la Federación, ustedes pueden ingresar, la página es www.fepra.org.ar y van a ver una cantidad de cuestiones que nosotros hemos venido trabajando, pero por ejemplo, con la aparición de la pandemia trabajamos mucho sobre el tema de recomendaciones para la atención remota. Estas recomendaciones para la atención remota, que nosotros las hicimos las públicas en el mes de abril, y que tiene que ver con la posibilidad de utilizar herramientas de naturaleza digitales para poder seguir teniendo el proceso de atención de sujetos o grupos de sujetos en función del tema de la psicología. Tratamos nosotros de meter en el proceso de recomendaciones la mayor cantidad de pautas necesarias a los de tener buenos cumplimientos. Pero también vamos teniendo nuevos desafíos, porque los nuevos desafíos nos obligan, por ejemplo, a que en la República Argentina, a partir de la sanción de una ley que se denomina receta digital, pero que en realidad tiene que ver con el proceso de salud digital, las instituciones también nos pongamos enfrente respecto de aspectos como firma digital, como sello de competencia, es decir, que la prescripción que te doy yo como psicólogo en una atención remota, esté corroborada por alguna institución que efectivamente dice que yo soy el psicólogo que digo ser, y no que todo tenga que ver pura y exclusivamente con una cuestión de simple creencia. Lo que tenemos que manejar como instituciones es cómo habilitamos también las posibilidades de que los usuarios, que no son de la misma jurisdicción de matrícula del profesional, que sienten
que pueden haber tenido algún tipo de conflicto ético para con respecto del profesional, para con respecto de su atención, ¿cómo hacemos nosotros para que puedan denunciar estas cuestiones éticas de manera tal de no entorpecer, digamos, el derecho que tienen los usuarios al respecto de poder ir trabajando en función del reclamo de ese derecho que sintió ese usuario que fue dañado? Nosotros indudablemente tenemos al respecto del proceso yo creo que voy a estar en 35 minutos más o menos, y después si quieren alguna consulta en particular, con gusto contestarla, pero no creo que haga uso de los 40-45 minutos. Eh, Nosotros tenemos por delante las instituciones múltiples desafíos. Las instituciones de América Latina tenemos un desafío importante, que es tratar de tener un desarrollo de la psicología en América Latina que sea, que pueda tener ciertas características de homogeneidad que nos permitan que los psicólogos podamos hablar más o menos de lo mismo desde la República Argentina hasta México, y que en el marco de esa homogeneidad se respeten las diferencias culturales de cada uno de nuestros pueblos. Y esto es importante porque es muy probable que si nosotros hacemos referencia a algunas malas prácticas en la República Argentina, no sean consideradas así del todo en otros sectores, en otros países de América Latina, y tiene que ver con los acervos culturales. Una de las formas que nosotros tenemos para definir cuáles son malas prácticas o buenas prácticas tiene que ver con el proceso que genera la comunidad científica en función de la habilitación de esas prácticas o no. Nosotros tenemos una gran cantidad de discusión, y en la República Argentina intentamos ser lo suficientemente firmes respecto de cuáles son, de qué nivel de validación le damos nosotros a ciertas prácticas que vienen del exterior y que no vienen con más anclaje que la elaboración misma de la práctica en algún lugar. Al respecto, por ejemplo, nosotros tenemos eh, definiciones taxativas respecto a la utilización de algunos cuadros diagnósticos que no existen, no solamente en ningún manual de clasificación diagnóstica que se utilice en el mundo, ni siquiera, no solamente los que están avalados en términos legales por el Estado Nacional de la República Argentina, como es la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, sino inclusive por los famosos DSM, y que se utilizan en la República Argentina por actores que no están vinculados a la salud, sino que están vinculados a otros ámbitos, como puede ser el síndrome de alienación parental. Al respecto, FEPRA define claramente que el síndrome de alienación parental no es una entidad clínica corroborable en la República Argentina, y que por lo tanto no tiene validez su utilización, como así también se dan algunas otras malas prácticas en función de ciertos criterios que vienen importados y que se suman automáticamente como palabra develada, como cosa cierta, a partir de la utilización esta que se suele dar desde otros lados, centralmente de Europa y los Estados Unidos, ante lo cual nosotros mantenemos esta postura de que en función de lo que evaluemos en términos científicos como comunidad, terminan siendo parte de prácticas psicológicas o no. Entonces, en esto también es un proceso interesante que podemos dar con el resto de los colegios y con el resto de las federaciones de América Latina para discutir, bueno, cuáles son las prácticas que se permiten utilizar en el marco de la psicología a los efectos de evitar las distorsiones que lo único que terminan haciendo es generando daño en nuestras comunidades. Ha sido para mí un placer enorme poder haber compartido este ratito por dónde estamos nosotros en la República Argentina respecto del intrusismo y malas prácticas. Estamos muy preocupados por el riesgo directo que sufren nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas con respecto de chantapufis que andan por la calle haciendo cosas que tienen que ver con la psicología y que no son psicólogos. Y muy preocupados también tratando de elaborar las estrategias legales que nos permitan que el conjunto de los profesionales psicólogos y psicólogas de la República Argentina puedan hacer valer su derecho de que no es conveniente, que no se puede graciosamente andar haciendo cuestiones que corresponden
a una profesión, a una disciplina, a un área del desarrollo científico del conocimiento y de ese desarrollo científico del conocimiento, salud de los seres humanos. Les agradezco mucho la escucha y Alejandro, quedo a disposición si hay alguna preguntita o algún comentario. Bien, doctor. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta de parte del auditorio, así que le cedo la palabra para que pueda quizás brindar algunos comentarios finales o conclusiones del tema. Bueno, como conclusión del tema, quiero volver a agradecerle muchísimo al Colegio de Psicólogos del Perú la invitación. Es la segunda vez que estoy en un congreso, es la primera vez que estoy en un congreso virtual, la otra vez estuve en un congreso presencial y la verdad que fue bellísima esa vez. Uno ya está añorando también la posibilidad de volver a juntarse en términos presenciales y de poder tener este proceso de intercambio que es mucho más rico que la posibilidad de solamente compartir así a través de la pantalla, que es la posibilidad de juntarnos con los colegas y poder conversar posteriormente a las charlas un poquito más. Invitarlas a cada uno de los que nos esté escuchando, viendo, a que en la medida de lo posible participe en los ámbitos institucionales que tenemos los psicólogos y las psicólogas en América Latina, porque necesitamos seguir creciendo en el proceso de empoderamiento. Yo les dije que, por ejemplo, en la República Argentina, nuestros derechos, los derechos que tenemos nosotros como psicólogos, fueron derechos conquistados en función de las exigencias que nosotros mismos hacíamos. Y hay que tener cuidado porque siempre los derechos pueden ser tocados, pueden ser manoteados por otros, pueden ser robados por otros. Hay que tener mucho cuidado de que esos derechos que tenemos nosotros los psicólogos y psicólogas de América Latina se sigan consolidando y crezcan. Y que crezcan no solamente para que nosotros podamos estar mejor en términos profesionales y gremiales, sino centralmente para que pueda estar mejor la población con la que trabajamos. Muchísimas gracias y me despido fraternalmente dejándoles un abrazo a la distancia. Muchas gracias por haberme escuchado. Agradecemos a Liz. Puede comenzar su exposición.